Cuando una comunidad invita a un catequista que venga a dar la reflexión, es que quiere escuchar la palabra de Dios y la quiere poner por obra y quiere salvarse. Si con ese propósito se hace un evento como este, disfrutémoslo y que nuestro corazón no quede vacío como el día de antier o antes de antier. A partir de este momento nuestro corazón tiene que tener un cambio y que valga el gasto, que valga el desvelo, que valga la pena todo movimiento que ustedes hacen por esta fiesta. Si no, al final de cuentas los perdidos vamos a ser nosotros y los perdedores también nosotros. ¿Qué pasa ahí? El catequista no pudo dar la instrucción o el pueblo no puso atención al catequista. Yo voy a hacer mi trabajo como estoy acostumbrado a hacerlo. Ustedes hagan su parte. Yo pongo la mía y ustedes ponen la suya. Y en el día del juicio, allá nos vemos. Vámonos pues. Cuando un pueblo, una comunidad, escoge a un patrón o a una patrona para hacerle su fiesta cada año, recordando siempre la vida ejemplar de cada santo. Eso quiere decir que las personas que tienen a Santa Ana para su ejemplo, todas y todos tienen que aprender de Santa Ana. Por eso la tienen aquí. ¿Qué va a pasar si la comunidad de Chanjulé escoge a Santa Ana como su patrona y nunca le aprenden a Santa Ana? Le aprenden más a las artistas Shasha Montenegro, Diana Morris, y vístanse como esas señoras y dejen a Santa Ana como se viste. Entonces cambiemos de imagen, que venga Diana Morris y que esa sea nuestra patrona en lugar de Santa Ana. Fíjense bien, estamos obligados a aprender de los santos su vida ejemplar. Había un padre que ya es muerto, el padre Antonio Estefani, dijo: los santos no son tanto para abrazarlos, para acariciarlos, para besarlos y para sobarle las naguas. Los santos son para aprender de ellos su ejemplo. Santa Ana es la mamá de la Virgen María. Me imagino que los de Chanjulé tienen a Santa Ana como una buena madre. Y aquí en este lugar todas las madres tienen que ser buenas madres, al ejemplo de Santa Ana. Y como tienen buenas madres los hijos, deben haber buenos hijos de una buena madre. Pero si las madres no aprenden nada de Santa Ana, entonces no hay buenos hijos, porque no estamos aprendiendo nada de Santa Ana para poderle enseñar eso a nuestros hijos o a nuestras hijas. Y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? El tiempo está perdido. Otra vez, el tiempo perdido los santos lo lloran. Bueno, tal vez alguna persona de esta comunidad me podrá decir: ¿cuántos años tiene que celebran a Santa Ana en este lugar? ¿Cuántos años? Que lo diga el más viejo. Creo que los más viejos ya se murieron. Ustedes, yo veo puros jóvenes aquí, de veras puros jóvenes. Los viejos creo que están durmiendo. ¿Cuántos años tiene que celebran a Santa Ana? Silencio, rana. Nadie contesta porque aquí el sapo está en cama. 45 años. Los sacerdotes que vienen a hacer la misa cada año se paran ahí en el ambón o en la mesa del altar en su homilía a explicar un poco sobre la vida de Santa Ana. Quiere decir que ustedes saben bastante.
porque en 45 años ustedes ya oyeron bastante. Ustedes deben saber de memoria la vida de Santa Ana, y ustedes deben ser vividores ejemplares de esta vida consagrada a Dios de Santa Ana. Por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. En algún tiempo nos equivocamos, pero ya lo recuperamos, gracias a Dios. Antes las fiestas patronales los hacíamos, pero para 4 cosas nomás. Ojalá que aquí no haya sido así, porque en muchos lugares sí, y hasta todavía. Y ayúdenos a predicar esta palabra, llevemos esta palabra. Las fiestas de antes, cuando yo era niño, de unos 7, 8 años, me di cuenta que las fiestas patronales servían para bailar. Y hartas marimbas habían. Casi todas las familias tenían marimba. Los Pérez tenían su marimba, los Verdugos su marimba, los Morales su marimba, los Ramírez su marimba, los Hernández su marimba, los Sotos su marimba. Pura marimba. Vaya que no nos volvimos marimba. Y de una vez en un baile quedábamos invitados para el otro. Después de ese el otro, y después de eso el otro, y el otro, y el otro. ¿Cómo es que salimos de ahí? Algunos se dio cuenta que estaba mal y había perdido mucho bueno de lo que sabía y quería hacer, y se empezaron a platicar y a organizar, y la iglesia corrigió su error. Las fiestas patronales que estoy mencionando eran para bailar y para abrazar mujeres. Pues ahí no se da quién era el ganador. Le tanteo que iguales. Bueno, otro servía para tomar trago, aguardiente, y luego para pelear. Espero que ya no haya gente que beba aguardiente. Ese vicio, ¿qué tiempo lo sabemos? Que no es bueno, no sirve ni venderlo ni tomarlo. Y si todavía lo hiciéramos, es la muestra que no hemos entendido ni hemos aprendido nada de los santos a quienes celebramos a cada año. Santa Ana no era de esa clase de gente. Santa Ana era una señora que se dedicó a educar a su hija hasta convertirla en una niña humilde, que Dios lo miró desde arriba, que está buena y es digna para ser la mamá de Jesús nuestro Salvador. Esta es una maravilla. ¿Quién de ustedes no quisiera que Dios mirara desde el cielo la condición humilde de su hija y que está buena para que nazca de nuevo el Salvador? Tal vez por eso nos dicen hijo de la fregada, hombre, porque hoy no hay una mujer así tan digna como Santa Ana, y difícil conseguir un hijo como María, una hija como María. Pero de que ya lo entendemos, nada más nos falta practicarlo. Y yo les voy a pedir, este año 2023 le tenemos que entrar. Llueva o relampaguee, algo debemos de cambiar nuestra vida este año. Yo pongo un ejemplo de la mazorca. Ustedes conocen bien la mazorca, ustedes conocen los elotes, ustedes conocen la milpa, ustedes conocen la tortilla. Les voy a hacer una pregunta, espero que sean tan vivos y tan vivas las hermanas, no se salten como chapulines. Díganme, ¿ustedes conocen la tortilla de maíz? Sí. Antes de ser tortilla, ¿qué era? No, ni mosque de maíz a tortilla. ¿Dónde? ¿Se puede tortear maíz? Entonces, antes de ser tortilla, ¿qué era? Así sí, se ve que están pensando. No nomás de hablar. Antes de ser tortilla era masa. Y antes de ser masa, ¿qué era?
No lo oí bien porque hablaron dos. Antes de ser masa, ¿qué era? Era nixtamal, no va a decir maíz otra vez. Porque el maíz no se puede moler. Tiene que ser nixtamal cocido, maíz cocido para convertirse en nixtamal. Y antes de ser nixtamal, ¿qué era? Ahora sí era maíz. Pero antes de ser maíz, ¿qué era? ¿Ah? Antes de ser maíz, ¿qué era? No, todavía. Antes de ser maíz, era mazorca. Y antes de ser mazorca, ¿qué era? Elote. Y antes de ser elote, ¿qué era? Jilote. Y antes de ser jilote, ¿qué era? Milpa. Y antes de llegar a ser milpa, ¿qué era? Grano. Mire cuánto trabajo hizo la pobre tortilla para llegar a ser tortilla. A eso se le llama metamorfosis, un cambio constante de la vida hasta llegar a ser tortilla. Así nosotros tenemos que ser a diario un cambio constante de nuestra vida, sin olvidarnos que nosotros estamos llamados por Dios a ser santos y a ser santas, y tenemos que alcanzarlo. Si no lo alcanzamos, tiempo perdido. Y yo estoy avisando. Yo les estoy avisando, hermanos, porque ustedes son mis amigos y mis hermanos en Cristo. Y yo siempre le digo a los hermanos, yo aviso y no soy tecolote. Dice que el tecolote avisa. Bueno, dejemos un poco eso, hablemos un poco de la Virgen María, y me voy a basar al capítulo 1, versículo 26 del Evangelio de Lucas. Esta mujer, Ana, dio a luz a una hija bien simpática, pero bien humilde y bien sencilla. Y yo a ustedes les suplico, las muchachas sean sencillas, son bonitas, pero no sean orgullosas, sean bonitas y sencillas. Yo veo ahorita en el pueblo, aquí no hay, en el pueblo las muchachas bien adornadas, que en lugar de enamorarse de ellas, miedo da. ¿Quién se va a casar con esa? Esa que dará buena comida. Su zapato será bien caro. Su vestido será de a 20,000 pesos. Su cama, me imagino que tiene un racimo de colchones. Y su comida, se me hace que esta come pan todos los días. Mejor ya no, voy a buscar otra. Así se quedan las bonitas, mire, ve. Y al que no conoce, con los ojos cerrados, tal vez dice que está bien. Después no lo puede mantener. Y después anda solterón aquel. Y después solterón aquella. Y a pecar más. Entonces, hermanos, aprendamos de los santos. Van a ver que va a traer cuenta. Santa Ana dio a luz una muchacha humilde. Y voy a leer este texto. Al cabo de 6 meses, Dios envió a un ángel llamado Gabriel a una joven virgen en la ciudad de Galilea, de Nazaret. El nombre de la virgen era María, comprometida en matrimonio con José, de la familia de David. Este era el nombre de aquella mujer, María. Entró el ángel a su casa y le dijo: alégrate, María, la amada y la favorecida del Señor. El Señor está contigo.
Estas palabras impresionaron muchísimo y se preguntaba qué quería decir este saludo. Pero el ángel le siguió diciendo: no temas, María, tú has encontrado favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo que por nombre se llamará Jesús. Será grande, con razón lo llamarán Hijo de Dios Altísimo. El Señor le dará su trono, el trono de David su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. Mientras María escuchó estas palabras, dijo al ángel: ¿cómo puede ser que yo sea madre si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? El ángel contestó: el Espíritu de Dios descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será grande y será santo, y con razón lo llamarán Hijo de Dios Altísimo. Palabra del Señor. Guardamos nuestra Biblia. Para que se quite el sueño. Bueno, hablemos de esta mujer que dio a luz una virgen. Y yo en esos años, cuando era chamaco, yo quería saber bastante de María, pero ¿quién me ayuda? No habían personas listas en esos años cuando yo era chamaco. Yo sufrí para ser católico. Y ¿cómo le hago para saber el caso de esta mujer humilde? Leí despacio las escrituras y había yo leído Isaías 7:14. La Virgen está embarazada, dará a luz un hijo, que por nombre le llamarán el Emanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Ese texto, en lugar de ayudarme, me dio mucha confusión. Y lo explico ahorita. Pónganme atención, mañana ustedes lo van a explicar, porque si yo mañana ya no voy a estar vivo, ustedes lo van a explicar pues. Luego me puse a entender el texto de Isaías. La Virgen está embarazada. ¿Cómo? Si está embarazada, ya no es virgen. Y si es virgen, no debe estar embarazada. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se entiende eso? Ninguno lo podía explicar en esos años. Yo batallaba. Si está embarazada, entonces ya no es virgen. Si es virgen, no debe estar embarazada. Las vírgenes son aquellas que no conocen la relación sexual, como el texto mismo lo dice. Que si la respuesta de Isaías 7:14 está en Lucas 1:26. María dijo: ¿cómo puede ser, Señor? Yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel que vino del Dios soltó su lengua y le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y tu hijo será grande, lo llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios le dará su trono, el trono de David su antepasado. Y como María era judía, esperaba la liberación de Israel, y estaban esperando el nacimiento de un Salvador, de un Mesías, de un caudillo. Y cuando dice: tu hijo será grande, gobernará por siempre la casa de Jacob. Entonces María dijo: este es el Mesías que estamos esperando, y de ese Mesías esperado yo seré la mamá. Luego dice María: que se haga en mí lo que tú has dicho. Antes que lo agarre el otro, antes que lo agarre la otra, que dijo: que se haga en mí lo que tú has dicho. Y quedó embarazada. Cuando la Virgen María dio su consentimiento, quedó embarazada de Jesús nuestro Salvador. Esta es una maravilla. Capten esto. Entonces me dedico a estudiar los atributos y las advocaciones.
voy a hablar de los atributos y por último, a ver, no me dijeron cuánto tiempo, pero a ver dónde hágame una seña, por favor, cuando dicen que aquí nomás, aquí nomás. Entre más luego lo termino, más luego me voy a ir a dormir. Entonces aquí está la palabra virgen. En esos años me fui a un diccionario hablando en la lengua, en el castellano que hablamos. Busco en el diccionario la palabra virgen, el primer atributo de esta humilde mujer nacido de Santa Ana. Y decía virgen, mujer que no conoce la relación sexual, parecido exactamente a una niña, pero una niña de antes, que no sabe qué es la relación sexual. Ahorita por ese mentado celular, las niñas chiquitas ya saben qué es eso. Las muñecas desnudas que ustedes le dan a los niños. Miren las muñecas que tienen sus niñas, pura muñeca desnuda. ¿Qué cuesta forrar una muñeca, pues? Ya vi los juguetes de los chamacos, puras muñecas desnudas. Y puros muñecos desnudos. Y muñecos con muñecas. Entonces, en este caso, virgen, mujer que no conoce la relación sexual. Y esa es la Virgen María, hija de Santa Ana. Y muchas personas dicen, pero mi mujer se llama María, mi hija se llama María. Es cierto, tu mujer y tu hija se llaman María, pero virgen como la Virgen es difícil conseguir una mujer. Pero el caso de la Virgen es un único caso en el mundo. Y ahí está el primer atributo. Número 1. Si hubiera un pizarrón, escribimos número 1. Vamos con el número 2. Alégrate la amada de Dios. Alégrate la amada de Dios. Y luego llego al texto, leo bien, medito el texto. Es María la Virgen, la amada de Dios. No la amada de don Amado. No, la amada de Dios. Y si es la amada de Dios, es una gran mujer que Dios la ama tanto, que no lo ha dicho por nadie. Eso que dice el texto, la amada de Dios, Dios no lo ha dicho por nadie, que lo dijo por la Virgen María, la amada de Dios. Ahí está el segundo atributo. Alégrate tú, la amada de Dios. Y si Dios ama a la Virgen, por eso la Santa Iglesia Católica en el mundo ama y respeta a la Virgen María, porque es la amada de Dios. Primero la ama a Dios y después la amamos nosotros, y nos parecemos un poco a Dios en el amor que le tenemos a María. Y por eso mucha gente dice que somos idólatras de María, pero no somos idólatras, la respetamos con todo cariño, porque es la amada de Dios, de acuerdo al texto bíblico de Lucas 1:28, es la amada de Dios. Y yo voy a poner un ejemplo, ¿cómo es la amada de Dios? ¿Cómo es amar? El amar es un deseo del corazón, tener cerca a una persona y la queremos tener con nosotros. Pongamos un ejemplo cuando estamos enamorados. Hay mamás que le dicen a su hija, hija, ese hombre no te conviene. Y la hija contesta, ay mamá, pero es mi amado. Ya no lo pueden evitar, lo dejo en que se junte, es su amado, pues. Y en una canción dice, ay mamá, si no me caso me lo gana. Es que es su amado o es su amada. Y hay mamás, papás que le dicen, ay, no te cases con esa viuda, tiene un montón de hijos. Sí, pero es mi amada. Se dispone a cuidar la chamacada que él ve, es que es su amada, pues. María es la amada de Dios. ¿Quién lo va a quitar? Y toda la gente del mundo que odia a la Virgen María, sin darse cuenta que Lucas 1:28 dice bíblicamente que María es la amada de Dios. Y hay que respetar. Si es la amada de Dios, es la amada de Dios. La Iglesia Católica respeta a la Virgen María como la amada de Dios y amada por la Iglesia.
Y yo me siento feliz de amar a la Virgen María. Y fui saliendo de unos apuros hasta quedarme aquí en la Iglesia Católica, donde no quería estar, donde no quería llegar y donde no quería estar. El otro tributo, el tercero, dice: la favorecida de Dios. Voy al diccionario de nuevo, busco en el diccionario Porrúa de lengua española y encuentro que la Virgen María es la favorecida de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando la Virgen María le pide a Dios un favor, Dios le cumple hasta sus deseos y sus caprichos, porque es la favorecida de Dios. Y el texto no miente. La Virgen María es la favorecida de Dios. Y vamos a probarlo con un texto bíblico que está en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, donde habla de las bodas de Canaán. Dice que en las bodas de Canaán fue invitado Jesús, su madre y sus discípulos. Y en esa boda se acabó el vino. Ya no hay vino para tomar. Entonces, el dueño de la fiesta ya no tenía qué hacer. De una vez se murió, se desmayó, que se acabó el vino. ¡Qué vergüenza! Pero a María la Virgen, mucha gente dice, se le prendió el foco. María la Virgen luego dijo: voy con Jesús a ver qué dice él. Y María se va corriendo. ¿Por qué no el novio de la fiesta fue, pues? ¿O por qué no el papá del novio fue, pues? ¿O por qué no la novia fue, pues? ¿Por qué no los familiares de la novia, pues? ¿Por qué la Virgen María es la que se interesa en eso? Porque María quería mostrarle al mundo lo que su hijo sabe hacer. Entonces María le dice a Jesús: Jesús, fíjate que en esta boda se acabó el vino. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que María le va a decir a Jesús que se acabó el vino? Y que era Jesús, pues, cantinero, para decir aquí hay más, dueño de vinatera o hacedor de vino, de eso que hacen en el barranco. ¿Qué era Jesús? Jesús no era dueño de vinatera. Jesús no era el que hace trago. Jesús es el que se mostraba a Israel lo que era y lo que es hasta hoy. Dios como Dios por ser hijo de Dios. Y por eso María le pide a su hijo y su hijo le contesta: mujer, no ha llegado mi hora. A Jesús le faltaban 30 días para 30 años para que empezara su ministerio público. Pero María le fue a pedir a su hijo un milagro y se retiró. Y se fue María diciendo a los discípulos: hagan lo que él diga. Y se fue. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo a los discípulos: aquí hay 6 tinajas de 100 litros cada una, llénalas de agua hasta el borde. Y las llenaron. Jesús pronunció una bendición y el agua se convierte en vino. Ahora sí hay vino hasta para bañar, no solo para tragar. Y ahí, cuando yo explico esto, muchos me preguntan: ¿quién hizo el vino? Yo contesto: Jesús. Pero ahí está, no fue la Virgen María. Pero yo sigo preguntando: ¿pero quién lo pidió? La Virgen. Entonces, ¿quién lo pidió? La Virgen. ¿Quién lo hizo? Su hijo. ¿Y por qué su hijo obedece a su madre? Porque es su madre. Ni modo es que un hijo no le pida lo que su mamá no le dé lo que su mamá pida. Pues Jesús es más obediente que nosotros. María le pidió que hubiera vino y hubo. El milagro lo hizo Cristo, pero por petición de María, porque es la favorecida de Dios. El favorazo que necesitaba María y la familia del novio en ese día lo hizo Jesús a través de la petición de la Virgen María. Vamos con el tercer atributo ahí: Virgen amada y favorecida, bendita. Lucas 1:42. En Lucas 1:42 dice que María,
cuando oyó el saludo del ángel que le está diciendo que va a quedar embarazada y que no dude, porque su parienta Isabel, que no pudo dar hijos cuando era joven, ahora Santa Isabel ya está de anciana edad, que posiblemente Santa Isabel ya va llegando a los 80 años. Y el ángel le dijo: mira, tu pariente Isabel, que no pudo dar hijos en su juventud, ahorita en su ancianidad ya va en el 6º mes del embarazo. Entonces María oye dos cosas raras: un embarazo sin obra de hombre, un embarazo por obra del Espíritu Santo, y una mujer que no pudo dar hijos cuando era joven, ahora que ya está cerca de morir, está embarazada, ya va con el 6º mes del embarazo. María quiere salir de duda. El texto bíblico dice: María sale corriendo. A los 3 días llegó a las montañas de Judá. Y María iba a ir a preguntar si es cierto que su prima está embarazada. Entre mujeres se tienen confianza. Las mujeres tienen confianza y se preguntan: ¿cuánto ya llevas pues de embarazo? Y la mujer contesta. Pero si yo, que soy varón, pregunto a una mujer cuántos meses tienen de embarazados, me va a decir: ¿y a usted qué le importa? Fíjese bien, esta es una maravilla. Entonces María se fue a preguntar a su prima, pero antes de que preguntara, saludó. Y el texto bíblico dice: al escuchar tu saludo, mujer, el niño que tengo en mi vientre empezó a dar saltos. María preguntar iba, ya no preguntó, su misma prima se lo dijo: ni bien escuché tu saludo, el niño que tengo en mi vientre empezó a dar saltos. ¿Quién era ese que estaba dando saltos en el seno de Santa Isabel? Juan Bautista. Se encontraron dos primos. María va embarazada de Jesucristo y Juan lleva 6 meses en el seno de Santa Isabel. Ahí se encuentran los dos primos. ¿Y cómo eran primos hermanos? Como si se hubieran dado la mano. Y empezó San Juan a recibir la visita de su primo hermano Jesús el Salvador, nuestro Salvador. Entonces María escuchó que los labios de Santa Isabel dicen: eres la más bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto que palpita en tus entrañas. ¿Qué dijo Santa Isabel? Eres la más bendita entre todas las mujeres. No dice como todas las mujeres, ni dice como todas las Marías, sino ella es una bendita entre todas las mujeres, y bendito también el fruto de tu vientre. ¿Y cuál era el fruto de su vientre? Jesús. Bueno, cuando yo encontré este texto, yo era un niño, estaba en la escuela en 1974. Cuando yo encontré ese texto de Lucas 1:28, Lucas 1:42, Lucas 1:26, me fui corriendo a preguntarle a una pastora que me daba estudios, doña Elena Velázquez Bartolón, que había venido de Tequitán a vivir ahí en La Esperanza. Y me fui, pasé por un campo de fútbol donde mis niños, mis amigos, compañeros de escuela estaban jugando ahí. Le dije: tú Freddy, tú Chabelo, tú Antelmo, acompáñame, yo voy a ir a hablar con doña Elena. Ya encontré un texto católico aquí. Y yo le quería ir a preguntar: ¿quién es más bendito? ¿Jesús o su madre? Porque doña Elena enseñaba que Jesús sí es bendito, pero María es prostituta, maldita, muerta y pecadora. María es prostituta, maldita, muerta y condenada. Entonces por eso le fui a preguntar: ¿quién es más bendito aquí, Jesús o María? Y ella me contestó: Jesús. Y yo le contesté: los dos.
¿Por qué los dos? Por el texto que dice: eres la más bendita entre todas las mujeres, María. ¿Quién más? Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién más? Jesús. Así que bendita su madre, bendito su hijo, bendito su hijo y bendita su madre, bendito su madre, bendito su hijo, bendito su hijo, bendita su madre. Los dos son benditos, su mamá y su hijo y su mamá. Y dije yo, tienen razón los católicos entonces de amar tanto a María. María es la bendita entre todas las mujeres, como su hijo. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, queremos a Jesús por ser nuestro Salvador. Sí. ¿Queremos a la Virgen María por ser la mamá de nuestro Salvador? Sí. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. ¿Por qué estamos en lo correcto? Porque así dice el texto de Lucas 1:42. ¿Quién lo puede quitar? Muchas personas que están en contra de la Virgen, porque su cabeza queda chiquita como cabeza de hormiga, no lo alcanzan a entender. Vamos con el último. Y el último sí lo voy a leer. Oigamos qué dice este texto. Lucas 1:47. Mi espíritu celebra la grandeza de Dios mi Salvador, porque Dios ha mirado la condición humilde de su sierva. Por lo tanto, desde ahora en adelante, las generaciones me llamarán la eternamente bienaventurada. Qué texto tan precioso, qué texto tan católico. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Dios miró la condición humilde de su sierva. Era humilde, ya les dije. Miró la condición humilde de su sierva. Por lo tanto, desde ahora en adelante, las generaciones todas me llamarán la eternamente bienaventurada. Entonces María es eternamente bienaventurada. Yo ya había oído que en esos años la gente decía: María es como un vaso desechable. Y en ese tiempo no había vaso de unicel, pero ya lo aguizoteaban. ¿Qué vaso desechable? El texto dice: bienaventurada eternamente. ¿Qué vamos a hacer ahí los católicos? Celebrar. En verdad, el Todopoderoso hizo en mí grandes cosas. Esta palabra es de la Virgen María. María tiene su palabra en la Biblia. Oiga, ¿qué dijo? En verdad el Todopoderoso hizo en mí grandes cosas. Para mí se reconozca el Santo. Santo es su nombre. Y sus favores para mí alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones y sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió con las manos vacías a los ricos. De la mano tomó a Israel, su siervo, demostrándole así su amor y su misericordia. Esta fue la promesa del Altísimo que ofreció a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a sus descendientes y para siempre. Amén. Entonces Dios vio la condición humilde de su sierva y
bienaventurada ella eternamente por todas las generaciones. Me fui convenciendo totalmente en la Iglesia Católica por los 5 atributos: virgen, amada, favorecida, bendita, bienaventurada eternamente por todas las generaciones. Las que ya pasaron reconocieron a la Virgen María. Las generaciones que han pasado reconocieron a la Virgen María. La generación que estamos viviendo hoy reconocemos a la Virgen María, y las generaciones que vendrán la reconocerán porque eternamente es bienaventurada. ¿Qué más claro lo queremos? Bueno, mucha gente dice: ahora María tuvo más hijos. Nosotros decimos no. El capítulo 7 de San Lucas dice que Jesús es primogénito. ¿Y qué quiere decir eso, primogénito? El primer hijo que tuvo la Virgen María. En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: Jesús es unigénito. Bueno, es Jesús el primer hijo de la Virgen y el único hijo de la Virgen. ¿Y cómo acusarla que tuvo más hijos y Jesús más hermanos? Como si hubiéramos vivido en esos años para decir: sí, pues los vi que parecían marimbita atrás de uno u otro. Nada, Jesús es primogénito. Lucas 7. Jesús es unigénito. San Juan 3, 16. Y decir que tuvo más hermanos es una calumnia. ¿Y qué dice el mandamiento? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Hay un montón de calumnieros calumniando a la Virgen sin razón y se creen tan vivos para enseñar a la gente. Bueno, se usa una genealogía. Hay una ciencia que se llama genealogía. La genealogía es la ciencia que sabe decir de dónde vienen los demás descendientes de esta familia. Y voy a poner un ejemplo. Cuando la gente a mí me pregunta: don Francisco, ¿por qué usted es Velázquez? Velázquez. Porque mi papá se llamaba Gustavo Velázquez La Parra y mi mamá se llamaba Simona Velázquez Rodríguez. Entonces yo soy Velázquez por mi papá y por mi mamá. ¿Y cuál era el papá de mi mamá? Francisco Velázquez, como yo me llamo, porque mi mamá me puso el nombre de su papá. ¿Y por qué soy Velázquez? Porque el papá de mi papá se llamaba Ramón Velázquez. ¿Y por qué Ramón Velázquez? Porque el papá de Ramón Velázquez se llamaba Manuel Velázquez. ¿Y por qué don Manuel Velázquez? Porque el papá de don Manuel Velázquez se llamaba Simón Velázquez. Así. Entonces nosotros decimos: Jesús nació en Belén de Judea. Si tú conoces que Jesús tuvo más hermanos, dime tú dónde nació Jesús. En Belén. Bueno, ¿dónde nació Santiago? Saber. No consiguen en la genealogía Santiago, José, Judas y Simón. Bueno, Jesús y Juan Bautista se llevan 6 meses. Jesús y Simón, ¿cuántos meses se llevan? Jesús y Santiago, ¿cuántos meses se llevan? Jesús y Juan, ¿cuántos meses se llevan? No hay descendencia. Cuando Jesús nació en Belén, empezó una persecución para Jesús. Y el ángel le dice a María y le dice a José: José, levántate, toma al niño, toma a su madre y córrete para Egipto. Y José se levantó y se corrió para Egipto, llevando al niño. Y cuando dice llevando al niño es singular, porque podía decir llevando a los niños. A lo mejor fueron gemelos, o a lo mejor eran trillizos, o tal vez eran cuatrillizos. Pero el texto bíblico dice: José y María huyeron a Jerusalén llevando al niño, singular. No dice los, ni dice niños, al niño. Esa es la prueba de que Jesús es unigénito. 3 años y medio en Egipto.
Las mujeres son añeras. Estoy seguro que aquí en este lugar las mujeres son añeras. Cada año dan uno. A los 3 años ya son 3 hijos. María en Egipto, 3 años y medio. Quiere decir que de vuelta ya no solo viene Jesús, ahora vienen otros 3 atrás de él. Y sin embargo el texto bíblico dice, llegó el ángel otra vez allá y le dijo, José, toma al niño y toma a su madre y regrésate a Belén, tu tierra natal, porque Herodes perseguidor ya está muerto. Y María y José tomó a María, su madre, la madre del niño, y tomó al niño. Uno se fue y uno regresó. Qué añera ni qué nada. Era uno el que se fue y uno el que regresó. Y la Biblia dice que todos los años Jesús era llevado por sus padres a la fiesta de Jerusalén, todas las Pascuas, llevando al niño. Cuando Jesús tenía 12 años se perdió en el templo de Jerusalén. Y el texto bíblico dice, caminaron todo un día. Después se dieron cuenta que entre los demás niños no venía el niño. El texto bíblico dice, José y María regresaron a Jerusalén buscando al niño. Porque el texto hubiera dicho, pudiera decir el texto, José se fue a buscar a uno y María se quedó cuidando a 3. No, ahí van los dos buscando a uno. Ni modo que por buscar uno se perdieron 3, entonces está peor. Los dos van buscando a uno. Y allá en Jerusalén encontraron al niño. José no habló, María sí. Le dijo, Jesús, ¿por qué te portas así? Tu papá y yo te andamos buscando bien preocupados. Ahí van los dos buscando a uno. No, ahí van los dos buscando a 3, a uno. Y cuando Jesús bajó al Jordán para ser bautizado, era uno. Cuando salió del agua, era uno. Y cuando el domingo de Ramos bajó a Jerusalén para ser entregado en las manos de los bandidos, era uno. Y cuando lo capturaron, era uno. Y cuando lo llevaron por las calles de Jerusalén, era uno todavía. ¿Por qué no lo defendieron sus demás hermanos si hubiera tenido? En mi lugar de nacimiento, cuando había un pleito con un hermano, aparecían los 10, porque decían, lo que hay con aquel hay conmigo. ¿Por qué Jesús nadie lo defendió? Pues, ¿dónde estaba Santiago, José, Judas y Simón? No se metieron porque no eran sus hermanos, porque no les dolía. A un hermano se defiende porque duele. Sin embargo, a Jesús nadie lo defendió. María no lo pudo defender porque era mujer. Y así sucesivamente. Hay muchas historias y hay muchos textos en que Jesús sí es primogénito. Pero ¿cómo se entiende la palabra hermano en la Biblia? Dice Mateo 13:55, allá afuera te busca tu madre y tus hermanos. ¿Cómo se explica? Y lo explico yo. Hermanos, la Biblia no fue escrita aquí en Chanjulé. La Biblia fue escrita en Jerusalén. No tiene 8 días que se hizo la Biblia. Posiblemente la Biblia tiene ya cerca de 3.500 años. No estaba en el castellano escrita. Estaba escrita en un idioma desconocido que no era el mam, no era el cachiquel ni el sutuil, no era el canjomal ni era el zoque. Es un idioma muy desconocido, el griego y el hebreo. Esos son los idiomas bíblicos. Y el arameo, el griego, el hebreo y el arameo. La Biblia fue traducida después al nuestro castellano, y por eso hay Biblia ahorita Latinoamérica, dice la Biblia. Para Latinoamérica, una Biblia traducida en el castellano. Bueno, pero estudiemos los hebreos. ¿Cuál lengua usaban? Pues el hebreo. Los judíos hablaban el hebreo. Y para un judío, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se le dice a un hermano carnal? Hermano.
Pero ¿cómo se le dice a un primo? Hermano también. ¿Y cómo se le dice a un yerno? Hermano. ¿Y cómo se le dice a una nuera? Hermana. ¿Y cómo se le dice a una esposa? Hermana. Así que los hebreos hermanos se dicen entre parientes cercanos. Y voy a poner un ejemplo. Ustedes me van a ayudar. Y voy buscando el rumbo de ir terminando porque no sé cómo voy a terminar. El texto bíblico del capítulo 8 de Génesis dice: Abraham partió de Ur a tierras de Canaán, llevando con él a Lot, que era hijo de su hermano Aram. Les hago una pregunta: ¿qué era Lot y Abraham? Lo repito: Abraham partió de Ur para Canaán, llevando para su compañero a su esposa Sara y a Lot, que era hijo de su hermano Aram. ¿Qué era Lot y Abraham? ¿No era hijo de su hermano? El hijo de su hermano de ustedes, ¿qué es? ¿Su primo o su hermano? Es su sobrino. Era sobrino porque es hijo de su hermano. En nuestro castellano era su sobrino, pero para Abraham es su hermano. En el capítulo 12 del mismo Génesis se pelean los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Llegó Abraham a platicar con Lot y le dijo: Lot, no peleemos, yo y tú no podemos pelear porque yo y tú somos hermanos. ¿Por qué le dice Lot? ¿Por qué le dice Abraham a Lot: somos hermanos? Si es hijo de su hermano, es su sobrino, pero no está en el hebreo el término sobrino, por eso le dijo hermano, porque no está en su lengua el término sobrino. Y el castellano para nosotros es rico en palabras. Entre nosotros hay primos, cuñados, concuños, nueras, yernos, suegros, padrastros, madrastras. Este castellano es una maravilla. Los hebreos todos son hermanos. Para que tengan una idea del capítulo 8, donde Abraham parte con Lot como su sobrino y como allá le dice hermano. Bueno, Tobías se casa con Sara y antes de acostarse en la primera noche le dice Tobías a Sara: Sara, hermana mía, levántate para que Dios del cielo bendiga nuestro matrimonio. ¿Cómo le dice Tobías a Sara? Hermana mía, levántate. Nos hacemos una pregunta: ¿qué era Sara de Tobías? ¿Su hermana o su esposa? Su esposa. ¿Por qué le dice hermana? Porque no existe el término esposa. Por eso le dice su hermana. Si lo agarramos literalmente, va a decir: se casaron dos hermanos, Tobías y Sara eran hermanos. No, son pareja. Así sucesivamente. Puedo poner otro ejemplo para ir como terminando. Jacob se casa con Raquel. Dice Jacob se enamora de Raquel. Raquel era una muchacha preciosa de ojos admirables. Y dice que este famoso Jacob, al mirar pastoreando a Raquel, se quedó con ella pastoreando un rato. Y después de una vez decidió ir a pedir permiso con el papá de Raquel. Y este Labán le dijo a Jacob: está bueno, te voy a dar a mi hija para tu esposa, pero me vas a servir 7 años. Después de 7 te la daré. Yo digo 7, está mucho. ¿Cómo aguantó el pobre hombre? Nosotros queremos llevarlo de una vez, de la primera vez que lo vemos. Somos bien abusados, como se dijera, bien abusados o bien abusivos. Y tanto era el amor que tenía Jacob como para su esposa, que no sintió cuando pasaron 7 años. Y cuando miró su reloj, que ya tenía 7 años de trabajo, le dijo: dame a mi esposa, porque ya tengo 7 años trabajando contigo. Y Labán le dijo a Jacob: mira, te voy a dar a mi hija para tu esposa, pero también te voy a pagar. Dime cuánto te debo. No me valgo de la ocasión. Además, yo y tú ya somos hermanos.
le dice Labán a Jacob. ¿Por qué le dice que son hermanos? Si es su yerno. Pero como así son los hebreos, a su pariente cercano le dice hermano. No está el término yerno en su lengua. Por eso le dice: yo y tú somos hermanos. Entonces, ¿qué es Tobías de Labán? ¿Su yerno o su hermano? Su yerno en nuestra lengua. Y cuando Jesús dice, cuando Mateo 13:55 dice: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús es hebreo, es judío, son sus primos hermanos, no sus hermanos carnales. Así que aquí se fregaron los calumnieros. Voy como buscando la orilla para terminar. Cuando hablo con un hermano separado sobre el tema de Jesús, sobre el tema de María, les pregunto: mira, varoncito, la Virgen María ascendió al cielo. Si uno lee el Apocalipsis 12, apareció en el cielo una señal grandiosa de una mujer vestida de sol, con una corona en su cabeza, porque es reina, porque es la mamá del rey. En la cultura de los judíos, la reina no es la esposa del rey, sino la reina es la mamá del rey. Y Jesús el rey, por eso su mamá es una reina. Y en el Apocalipsis con una corona apareció, porque es la reina, mamá del rey. ¿Y cómo no va a llevar a Jesús a su madre al cielo si es su mamá? Y es reina. Y los hermanos separados, bien que aceptan a Jesús como rey, pero no aceptan a María como reina. Entonces su Cristo debe saber de quién hijo será, porque el mero Cristo es hijo de una reina, porque es rey. Y no estoy hablando de Reinaldo, estoy hablando de Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Bueno, si María está en el cielo, los hermanos esperados quieren ir al cielo. Y yo le pregunto: mira, ¿quieres ir al cielo? Ah, sí. Muy bien, pues. María está en el cielo. La historia del compendio, aparte del Apocalipsis 12, el compendio de historia sagrada dice: María ascendió al cielo un 15 de agosto a la edad de 72 años, el año 50. Vayan a ver el libro, allá está en Comalapa. Entonces María ascendió al cielo a la edad de 72 años, el 15 de agosto, el año 51. Bueno, María está en el cielo. ¿Qué van a hacer los hermanos evangélicos? Al evangélico le pregunto: ¿qué vas a hacer cuando llegues al cielo? De frente vas a tener a la Virgen. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a venir otra vez? Quisiera, pero no va a poder venirse, porque no Él manda de las puertas del cielo. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir, y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y te daré las llaves del reino. Las tiene San Pedro. Si lo dejas salir, bueno, o tal vez lo saca de una vez. Y yo a veces pregunto: ahora, si María está en el cielo, cuando Jesús se entere que tú en el cielo no puedes ver a la madre de Jesús, y en el cielo no entra nada manchado, porque los codiciosos no van a ir al cielo, entonces está difícil que entren esos codiciosos. Pero yo sigo diciendo: si en el cielo tú quieres ir y en el cielo no entra nada manchado, cuando Jesús se entere que tú no puedes ver a su madre allá en el cielo, ¿a quién sacará Jesús? ¿A ti o a su mamá? ¿Se dan cuenta que está duro ahí? Ay, ojalá que ninguno de los dos, dice. Entonces ponte en paz con él ahorita, con ella ahorita, antes que te se haga tarde. Te va a hacer tarde por estar alegando con la gente y estar buscando más gente para equivocarla. Mucha gente dice: pero yo predico a Cristo. Sí, pues en forma equivocada. ¿Están ayudando? No, están ayudando, pero a fregar. ¿Qué seguridad tienen si ahí se puede salvar? La Iglesia Católica tiene para celebrar un santo para cada día. Los hermanos separados no tienen un su santo. Prueba de que ahí se salva uno. Ni siquiera Lutero. Bueno. Y luego ya vimos un montón de cosas en las que pudiéramos decir que la Virgen María sí es la mamá del Salvador y es reina. Y
el Señor halló gracia delante de Dios. Pues eso también nos puede ayudar a nosotros, que hallemos gracia delante de Dios, si copiamos de estos dos personajes, de Santa Ana, que da buenos hijos, y nosotros aprendemos a ser buenos hijos de nuestras madres. Y por eso le voy a pedir a cada uno de ustedes, los que tienen mamá y papá, no sean rebeldes con sus madres ni con su padre. Y los que ya murieron, sus padres, como estoy yo, que está muerto mi papá y mi mamá, por lo menos recemos una oración en cada tarde, que nos perdonen lo que no pudimos hacer cuando estuvieron vivos. Y los que tienen sus padres vivos y sus madres vivas, por favor ya no las hagan llorar, no les piden herencia, no le cobren dinero ni les pidan herencia. Hay hijos pidiendo herencia y los padres apenados, ¿dónde voy a traer? ¿Dónde voy a traer? ¿De dónde voy a traer? Nos conformemos que como nos trajeron a la tierra y ya estamos a esta edad, y que estamos buenos, tenemos buenos ojos y tenemos buena cabeza y tenemos buenas manos y buenas patas, y que podemos hacer mucho esfuerzo por nosotros mismos. Y ese es uno. Otro, y no dudemos de la doctrina de la Santa Iglesia Católica, porque es una doctrina exactamente que no tiene errores, con derecho a probarlo. Y a veces he dicho, si alguna persona quiere hablar conmigo sobre el tema de la Virgen María, estoy a sus órdenes. Nomás no se me vayan a rajar, porque este tema lleva una semana para terminarla cuando lo agarramos en serio. Y yo les decía hoy a unos hermanos, voy a venir 3 veces a este lugar a explicar el mismo tema o diferente tema. ¿Cuál tema van a querer? Agotemos nuestro conocimiento frente a estos hermanos separados con la Biblia en la mano. Y le voy a pedir a ustedes también, estudien la Biblia, guarden esos celulares. Todos los pobres chamacos con celular, ¿será que Biblia tiene su celular? Peor si soncera, peor si malcriadeza tienen. ¿Para dónde van? ¿Para la muerte? ¿Ese era el ejemplo de Santa Ana? No. ¿Ese era el ejemplo de la Virgen María? No. ¿Ese era el ejemplo de Jesucristo? No. ¿Ese era el ejemplo de San Francisco de Asís? No. ¿Ese era el ejemplo de San Antonio de Padua? No. Entonces vamos mal. Y vine a avisarles, solo vale si vamos en dirección y caminando por el único camino que se llama Jesucristo, cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y al Padre no se puede ir si no pasa por mí. Así que, hermanos de Chanjulé y los alrededores, los invito a caminar por ese único camino que se llama Jesucristo, con una verdad, con la Biblia en la mano. Muchas gracias. Con permiso, me voy a retirar.